Muy buenas tardes. ¿Serían tan amables de confirmarme que pueden escuchar y que se ve bien, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias por su confirmación. Vamos a comenzar el webinar de hoy, que está enfocado a un activo que ha mostrado mucha volatilidad, que es precisamente el petróleo. No solamente hablaremos del petróleo, hablaremos de algunas alternativas que se están generando con este activo en sus dos tipos de contratos que tenemos en la plataforma, el petróleo WTI, que es el de Estados Unidos, y el petróleo Brent, que es de Europa. Adicionalmente a eso, vamos a analizar alternativas de inversiones, de trading en lo que son algunas acciones petroleras y prestadoras de servicios de petroleras. Y también vamos a analizar lo que son algunos ETF, algunos fondos que son bastante atractivos, que tienen mucha relación con el petróleo. Vamos a hablar del por qué. Y finalmente con algunas monedas, pares de divisas, que se ven impactadas con la situación actual del petróleo. Mi nombre es Ricardo Bustamante, soy jefe de estudios trading de Capitaria y les doy la bienvenida a este webinar. Para comenzar, vamos a analizar lo que es el precio del petróleo WTI en su contrato de junio. Se ve un fuerte desplome durante la jornada de hoy. Lo que pueden ver en la plataforma es un gráfico de velas diarias. Cada una de estas velas corresponde al movimiento que tiene durante un día el precio del petróleo, en este caso del WTI. Este es el WTI de junio, quiero que eso quede claro, por algo bastante sencillo. Ayer conocimos un desplome en el precio del crudo, específicamente en el WTI del mes de mayo. ¿Qué sucedió con el petróleo del mes de mayo? Se vio una fuerte caída, llegando a cotizar incluso de forma negativa. Uno podría preguntarse, pero eso es imposible, ¿cómo puede llegar un precio a estar en negativo? Sucedió por dos factores esenciales. El primero es que el contrato de mayo expira, mejor dicho, hoy en el mercado real. Por lo tanto, como expira hoy, obviamente ayer aprovecharon los inversionistas de liquidar posiciones. Eso llevó a que el precio del petróleo tuviera una caída importantísima. ¿Por qué pasó a terreno negativo? Dentro de la lógica, a veces uno no puede entender mucho que algo tenga un precio negativo. Y es porque se estaba dando un premio a la gente que estaba adquiriendo petróleo para que efectivamente se lo llevaran. ¿Por qué se hace eso? Uno, porque nadie quería demandar petróleo, por lo tanto tienen que bajar los precios para que la gente demande, y ese precio negativo se genera porque los oferentes ya estaban sin ningún espacio de almacenamiento. Al no quedar almacenamiento, lo que a uno le conviene, si no tengo espacio donde guardar todas las cosas, me conviene tratar de deshacerme de ellas. Eso fue lo que hizo el mercado. La diferencia es que en ocasiones anteriores, cuando se estaban deshaciendo de petróleo, lo vendían a un precio muy barato. Ahora estaban pagando un premio. Es, llévate el barril de petróleo, no te voy a cobrar y de hecho te voy a pagar para que te lleves este petróleo. Esa es la lógica que tiene un precio en negativo. Eso sucedió el día de ayer, cayó más de un 300% el precio del WTI. Creo que personalmente nunca había visto una caída superior al 100% de un activo, y es la primera vez que se da en el petróleo y es una de las pocas veces que se da con un activo en la historia. Por lo tanto, estamos claramente en un hecho que es completamente histórico, nunca había sucedido y hay que prestar mucha atención porque en el contrato de junio, que estaban $22, $23 en la jornada de ayer, ya está cotizando bajo los $13, lo tenemos en vivo. ¿Qué significa eso? Que ya ha perdido aproximadamente un 45%, cerca de un 50% de su cotización solo desde ayer. Si vamos desde los máximos de ayer hasta la cotización actual, ha perdido un 50%. Esto se podría seguir dando, podría seguir viéndose una debilidad en el precio del petróleo. ¿Qué factores podrían generar mayor volatilidad en el precio? A corto plazo, efectivamente, podríamos seguir viendo debilidad. Y acá vamos a ver
un gráfico en una temporalidad de corto plazo, donde si se dan cuenta, los máximos están siendo decrecientes y los máximos de hace menos tiempo están siendo mucho más decrecientes aún. Y claramente los máximos ya actuales tienen una pendiente ya muy inclinada. Se podría seguir generando una mayor debilidad en el precio del crudo. Tiene niveles de soporte que dejó durante la madrugada de hoy, por ejemplo, en torno a los $11.80. Es el piso que dejó hoy día en la madrugada y que perfectamente podría ir a buscar si se mantiene la situación actual de una menor demanda por la expansión del coronavirus y adicionalmente del poco almacenamiento que queda en el mundo para guardar petróleo. ¿Cuál sería el siguiente soporte para el precio del petróleo? En el caso del contrato de junio, no hay próximos soportes vistos por lo menos durante durante el milenio. Los últimos precios cotizados están al orden del año 1998. Por lo tanto, al estar en mínimos o cerca de mínimos del milenio, uno ya tiene que basarse en niveles más psicológicos. ¿Y qué más psicológico que los $10? Porque ya pasar a costar menos de $10 en este contrato nuevo podría generar una fuerte caída. Ayer el petróleo de mayo, cuando rompió los $10, tuvo una caída abismal que durante aproximadamente 2 horas cayó cerca de $35, de $40, la verdad. Pasó desde los $8 hasta los menos 30 y tanto. Eso se podría seguir generando en una mayor debilidad. Ahora muchos pueden preguntarse, ¿se podría dar una mayor caída que lleve a los precios a negativos nuevamente? Se podría generar, pero falta mucho para que expire el contrato. Este contrato expira en un mes más aproximadamente. Por lo tanto, creo que no van a estar tan impacientes con respecto a una oleada de ventas que lleva el precio negativo. Si se mantienen las condiciones actuales de aquí hasta que esté expirando el contrato, por supuesto que se podría generar una situación muy similar al contrato de mayo que cotizó negativo. Por lo pronto, tenemos dos zonas de soporte, $11.80 y $10 el barril. Son niveles que podría estar apoyándose en el corto plazo, pero también hay que estar muy atentos. Se pueden dar alternativas a la baja en el corto plazo, pero pensando en alguna temporalidad mayor, ya hay algunos comentarios por parte de la OPEP y también hay comentarios por parte de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de que primero la OPEP podría tener una reunión en mayo para ver el tema del petróleo, del precio tan bajo que tiene, y Donald Trump dijo, no vamos a dejar caer la industria del petróleo y del gas de Estados Unidos. Por lo tanto, podrían venir medidas. Esas medidas son efectivas, nadie lo sabe. Lo que nos dice la experiencia de muy corto plazo, que en la última reunión de la OPEP acordaron recortes de producción menos de lo esperado, pero sí acordaron recortes de producción y eso generó un pequeño impacto positivo en el petróleo y después generó un fuerte desplome debido a que la condición actual del mercado se mantiene con un exceso de oferta y con una demanda mucho más contraída. Por lo tanto, podríamos ver una mayor debilidad a pesar de lo que pase con la OPEP. Muchos analistas especulan, y también lo creo de esa forma, que más que un recorte en la producción, para generar un impulso que sea sostenido en el petróleo, debería haber un congelamiento en la producción. ¿Qué significa eso? Que ya no se produzca más, que los grandes países dejen de producir y se mantenga con la oferta actual. Y cuando a medida que se empieza a recuperar la demanda, ahí volver nuevamente con la producción de forma paulatina. Pero es difícil que un país tome esa decisión. Por lo tanto, como es complejo, podríamos ir viendo en el corto plazo, por lo menos, alguna mayor debilidad. Zonas importantes para vigilar, $11.80 la libra, soporte, siguiente piso, los $10, perdón, la libra, el barril, siguiente soporte, los $10 el barril. ¿Qué ha pasado con el precio del petróleo Brent? Obviamente ha mostrado un comportamiento muy similar. El petróleo Brent siempre tiende a tener un valor mayor al petróleo WTI por un tema de pureza y antiguamente también por un tema de transporte. Los costos de transporte hoy en día son bastante bajos gracias a la globalización, excepto hoy día que estamos en medio de una pandemia mundial. Pero por lo general ya son más bajos y son menos importantes en el momento de ver las cotizaciones del WTI y del petróleo Brent. Hoy en día está más dado principalmente por la pureza. Y en ese sentido tiene un precio un poco más elevado
pero también se generó una ruptura de un piso bastante interesante. 25 dólares a 26 dólares era una zona muy interesante de soporte, se genera una ruptura bastante fuerte, alcanza a cotizar durante horas de esta madrugada cerca de los 18 dólares y ya creo que eso podría ser un piso bastante interesante para el petróleo Brent, si es que se mantiene la situación actual de un exceso de oferta donde el almacenamiento está bastante a tope, no hay mucho espacio para guardar más petróleo, mientras que la demanda continúa muy, muy contraída. En caso de llegar a romper los mínimos de hoy, de los 18 dólares con 22 centavos aproximadamente, podría ir a buscar ya un nivel psicológico que estaría al orden de los 15 dólares. Así que también hay que estar muy atentos. Queda aproximadamente un mes para el contrato del WTI, el contrato del Brent es de junio y también queda un plazo importante para poder tradearlo, y en ese sentido se podrían seguir generando una mayor debilidad, especialmente si es que las condiciones actuales no mejoran y no hay signos de ver un impulso en el corto plazo. Pasando a otras alternativas, hay varias acciones que son petroleras que para mí tienen un potencial muy interesante, pensando más a largo plazo, pero en el corto plazo, por supuesto que podría continuar esta volatilidad y esta debilidad. Acá vemos lo que es el gráfico de Halliburton, que es una empresa petrolera estadounidense, la cual alcanzó un mínimo cerca de los 4 dólares. Fíjense que alcanzó estos mínimos de los 4 dólares y el año 2018, a comienzo del 2018, estaba cotizando en 58 dólares. Es un desplome brutal, gigantesco, en poco más de 2 años para la acción de Halliburton, que hoy en día se encuentra cerca de los 7 dólares. ¿Qué es lo importante? Que tiene un techo bastante interesante en los 9,6, 10 dólares aproximadamente, tiene un piso de los 4 dólares y tiene también una zona de soporte cerca de los 6 dólares. En el corto plazo se podría seguir generando alguna mayor debilidad, considerando la situación actual, el escenario que está viviendo el mundo con una menor demanda de petróleo y con un mayor impulso en lo que es la oferta. Ahora, mucha atención, ¿por qué podría impactar el precio del petróleo? Muchos me podrían decir, pero a la empresa le conviene que el petróleo baje. Por supuesto, es un costo menor. El problema es cuando tú vendes petróleo. Si tú vendes petróleo, no está bajando tu costo, está bajando tu ingreso porque estás vendiendo tu producto a un precio cada vez menor. Y si es que la empresa empieza a ganar menos dinero, la expectativa apuntan a que gane menos dinero, considerando que efectivamente se genera esta caída del precio del petróleo, ingresa menos dinero, se obtienen menores beneficios. Si hay menores beneficios, van a repartir menos dividendos o lisa y llanamente no van a repartir dividendos. ¿Y eso qué genera? ¿Eso qué implica? Implica algo que es bastante particular. Los inversionistas no van a buscar alternativas en estas acciones. ¿Quién quiere buscar una acción que no va a entregar dividendos? ¿Quién va a buscar una alternativa de trading o de inversión en una acción que probablemente tenga un trimestre o algunos meses con pérdida? En base a eso, empieza una venta masiva, a liquidar posiciones en el mercado. Como liquidan posiciones en el mercado, obviamente eso implica una caída fuerte. ¿Se podría generar una mayor debilidad? Por supuesto que sí, pero creo que pensando a un poco más largo plazo, estamos en niveles bastante atractivos. Obviamente podría caer otro poco, insisto, pero ya pensando un poco más a futuro, perfectamente podría recuperarse. Ahora, el anuncio que hizo Donald Trump durante la jornada de hoy da un poco genera este optimismo con respecto a las empresas petroleras, donde fue bastante tajante. No va a dejar caer el mercado de petróleo, el gigantesco mercado de petróleo y de gas de Estados Unidos. Eso está diciendo que si en algún momento necesitan apoyar a alguna de estas empresas, no cabe la menor duda que lo van a hacer. Por lo tanto, pensando un poco más largo plazo, pueden generarse alternativas bastante atractivas. No solamente con Halliburton, también con Chevron. Chevron estaba cotizando cerca, aproximadamente los 120 dólares justo antes de finalizar el año pasado. Llegó a estos 120 dólares, cayó hasta los 50, 51 dólares, ya está repuntando con fuerza cerca de los 82, tiene un techo en los 89, 90 dólares, que en caso de romper al alza podría también tener algún mayor impulso hasta los niveles previos a la crisis sanitaria.
Si hay una mejora en la demanda, si es que ya empezamos a ver un escenario que sea bastante favorable y especialmente si es que hay recortes de producción y por parte también de los anuncios de Donald Trump, sé que efectivamente ya se concreta un escenario que sea mucho más optimista para lo que es el precio del petróleo, obviamente ya podríamos empezar a ver un impulso más interesante en las acciones y también Chevron podría tener un mayor impulso. En base a eso, obviamente hay que estar bien atentos porque el techo de los 89, 90 dólares es clave, es fundamental. En caso de romperlo al alza, podría tener un upside potencial de 30 dólares, que es bastante interesante. Uno a veces se pierde con los números, de 90 a 120 quizás no se vea tanto. Bueno, quizás no es un impulso tan fuerte, mejor me hubiera comprado a los 51. A cualquiera le gustaría comprarse en el mínimo y salirse en el máximo. Lamentablemente no siempre se puede dar y muy pocas veces se da. Pero lo importante es que entre los 90 y los 120 dólares hay un upside de un 33,3%. Por lo tanto, sigue siendo atractivo en caso de que se vea un mayor impulso en la cotización de Chevron. ConocoPhillips, otra compañía petrolera, tenemos petroleras, prestadoras de servicios petroleras que también se han visto fuertemente presionadas. De 66 dólares aproximadamente, que cotizó a comienzos de año, 70 dólares aproximadamente, cayó hasta los 19 dólares, 19, 20 dólares. Un desplome en el precio de la acción, 20 dólares aproximadamente. Esto es un desplome en el precio de la acción que obviamente está acompañada por esta menor demanda del mundo, por estos mayores inventarios, por este abastecimiento que ya está a tope en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, pero ya se está viendo alguna recuperación. Las palabras de Donald Trump, por supuesto, que pueden generar algún impulso adicional. Interesante es que está en 33 dólares. Previo a la crisis sanitaria estaba en 66. El upside potencial es bastante claro, un 100%. ¿Se puede generar inmediatamente? Nadie lo sabe. Todo depende de la evolución de la expansión del coronavirus en el mundo. Mientras menor evolución tenga, mientras se empieza a controlar la pandemia, el mercado de a poco va a empezar a volver a la normalidad. Si vuelve a la normalidad el mercado, empieza a demandar más bienes y más servicios. Si la gente demanda más bienes, hay que producir esos bienes. Y hoy en día la industria principalmente tiene como materia prima para la producción precisamente el petróleo. Por lo tanto, ahí se reactivaría la demanda por esta materia prima. Si es que el ciclo económico se ve favorecido, las materias primas ligadas a este ciclo se ven favorecidas. Petróleo principal, también el precio del cobre. Por lo tanto, en ese escenario podríamos ver algún mayor impulso. En el aspecto técnico, creo que los 37 dólares con 50 centavos son importantísimos, que en caso de romper al alza podría ir a buscar ya niveles más elevados. No va a subir de forma inmediata estos 33 dólares si se genera un buen escenario para el petróleo y para el mercado mundial. Lo podría hacer de forma paulatina. Ahora, ¿por qué no subiría de forma inmediata? No existe ningún activo que suba o que baje de forma lineal. Ninguno, ¿ok? Siempre hay algunas fluctuaciones. ¿Por qué? Por diferentes temporalidades de inversión, porque algunos toman utilidades de forma anticipada a otro tipo de inversionistas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí se podría generar, pero podría ser más paulatino, insisto, todo esto si es que se ve una mejora, por lo menos en el corto plazo, en la economía mundial. Otra empresa bastante interesante es ExxonMobil, que ha mostrado también una caída bien fuerte. Exxon estaba cotizando cerca de los 70 dólares previo a la crisis sanitaria, llegó hasta 30 dólares, levemente bajo los 30 dólares posterior al gran desplome que tuvo la bolsa en general y obviamente también las compañías ligadas al petróleo. Y hoy en día está cerca de los 40 dólares, por lo tanto también hay un upside potencial interesante. Este upside potencial es pensando más a largo plazo, recuerden eso. A corto plazo podríamos seguir viendo cierta volatilidad, incluso podríamos ver algunas caídas adicionales en las acciones, lo que incluso, valga la redundancia, sería bastante favorable para buscar alternativas a un precio menor pensando en más largo plazo. Todo esto si es que, por supuesto, la economía empieza a mostrar signos de recuperación. 66,5 dólares vendría a ser el techo de esta acción, donde en caso de romper esta zona, Exxon podría ir a buscar
perfectamente los $71 de forma, por supuesto, más paulatina, ¿ok? Teniendo zonas de resistencia anteriores, cerca de los $53, posteriormente cerca de los $60, ya después tendría niveles cercanos a los $64 y $66 aproximadamente, donde podría tener los siguientes techos en caso de ver un escenario favorable. ¿Qué pasaría si el petróleo vuelve a desplomarse y no hay alguna eventual situación favorable con el coronavirus? Bueno, el precio de estas acciones y del petróleo, por supuesto, podría mostrar una nueva debilidad. Lo bueno es que ya dejaron un piso bien marcado. Los $29-30 en el caso de Exxon pasan a ser una zona de soporte muy, muy importante. Otra empresa también petrolera es Valero Energy, que también estaba cotizando en niveles muy elevados previo a la crisis sanitaria. Durante diciembre del año pasado y comienzos de este año estaba cerca de los $100 por acción. Llegó a caer hasta los $30 por acción y actualmente se encuentra en los $50 por acción. Si vamos a lo mismo, ese upside potencial que tendría desde el precio actual hasta los máximos previo a la crisis sanitaria, es cerca de un 100% que podría subir el precio de esta acción, ¿ok? De 50 a $100. Y en el aspecto técnico me gusta bastante Valero porque tiene esta directriz alcista que ha estado respetando y que incluso se podría empezar a generar un canal alcista. Mucha atención porque eso en el corto plazo podría dar alternativas muy, muy interesantes, especialmente si se mantiene en esta directriz con estos mínimos crecientes. Misma situación, una mejora económica y que efectivamente la expansión del coronavirus sea cada vez menor y que obviamente ya empieza a haber una normalización en los mercados mundiales, especialmente en la actividad económica mundial que se encuentra congelada, perfectamente se podría empezar a dar un mayor avance en el precio del petróleo y si sube el precio del petróleo, obviamente que van a subir estas acciones. 97 a $100 vendría a ser la zona de techo más interesante, actualmente está en 50, pensando más a largo plazo, tiene un piso marcado, $30 por acción en caso de ver algún nuevo desplome, por lo menos ya tenemos esos niveles para monitorear. Ahora les voy a presentar dos ETF. Los ETF son fondos que reúnen distintos activos dependiendo de las condiciones que se esperan buscar. En este caso es un petróleo que tiene alta exposición en el petróleo de Estados Unidos, en la industria petrolera de Estados Unidos. Por lo tanto, al tener al estar extremadamente expuesto a lo que es el precio del petróleo, del WTI, obviamente se ha visto muy presionado. Fíjense en la caída de hoy. Está cayendo, durante la mañana, perdón, estaba cayendo cerca de 35%. Ya la caída superior en comparación al precio de ayer, pero está también con esta última debilidad y está acercándose a los mínimos que eventualmente podría llegar, que son los $0. ¿Por qué digo que eventualmente podría llegar? Antes uno siempre pensaba, el piso son $0, son $0, son cero cualquier tipo de moneda. El petróleo ayer nos dejó claro que a veces el piso no es cero, sino que puede estar en niveles inferiores. En el caso de este ETF, si bien se ha visto fuertemente presionado, hay que considerar de que antes de la crisis sanitaria, más específicamente entre diciembre del año pasado y comienzos de este año, llegó a cotizar en torno a los $13,2. Hoy en día está en $2,75. El upside potencial, pueden sacar la cuenta, es gigantesco, mayor a un 400% e incluso podría estar cercano al 500% de un upside potencial pensando a largo plazo. ¿Cuál es la gran ventaja de este ETF? Que a diferencia de los contratos del petróleo, este ETF no tiene vencimiento, no expira el contrato, por lo tanto se podría mantener durante mayor tiempo quienes piensen en buscar alternativas en un plazo mayor. Otro ETF muy interesante es el ETF XLE. Este ETF es corresponde al sector energético de Estados Unidos, del S&P 500. ¿Esto qué implica? Implica de que a medida de que las acciones petroleras, las acciones del sector energético tienden a tener un mejor desempeño, por supuesto que también tienen un mejor desempeño este ETF. Lo interesante es que el sector energético se compone principalmente por compañías petroleras. Y al estar principalmente las compañías petroleras, obviamente tienen un gran impacto en este ETF. También es pensando quizá en alguna alternativa más a largo plazo,
tuvo una caída hasta los 22, 23 dólares aproximadamente. Están los 32 dólares actualmente, pero previo a la crisis sanitaria estaba cotizando en 61, 62 dólares. Lo mismo, estamos hablando de un upside potencial cercano al 100%. Muy interesante pensando a largo plazo, especialmente si hay una recuperación, una reactivación en la economía mundial y obviamente que eso también que va acompañado con mejores valoraciones para las compañías petroleras. Otras alternativas que se generan con la situación actual del petróleo son monedas que están ligadas al petróleo. Para que sea bastante sencillo de explicar. Noruega, dentro de su matriz exportadora, aproximadamente el 50% de su matriz es petróleo y derivados de petróleo. ¿Qué implica eso? Que cuando el precio del petróleo sube, ingresan más dólares a Noruega, porque ellos exportan principalmente petróleo. Cuando el precio del petróleo cae, ingresan menos dólares a Noruega. Si ingresan menos dólares a Noruega, se genera un exceso de demanda de dólares dentro de Noruega. ¿Y por qué? Porque quedan pocos. La escasez implica los precios y eso implica también la inflación o el alza de precio de algún activo. Si hay escasez de dólares en Noruega por la baja del precio del petróleo, debiera existir un exceso de demanda. Y ese exceso de demanda se traduce en alzas en el dólar frente a la moneda local, que en este caso es la corona noruega. Techo importante, 10,67 corona aproximadamente. Es una zona de resistencia muy, muy clave, pero fíjense los máximos que había dejado solamente hace algunas semanas atrás, cerca de los 12,10 coronas aproximadamente. Estamos hablando que hay un upside potencial muy interesante y la figura que está formando es muy similar a la de un hombro cabeza a hombro, con una cabeza no tan extensa, pero sí es muy similar. Es entre un triple piso y un hombro cabeza a hombro. Invertido, por supuesto. Y esa es esta figura técnica es una figura de cambio de tendencia. Y la tendencia que traía en las últimas jornadas era bajista, por lo tanto podría empezar a haber algún mayor impulso. Por lo tanto, mayor desplome en el precio del crudo debiera generar un mayor avance en este par de divisas. Situación similar para Canadá. Dentro de la matriz exportadora de Canadá, también el petróleo es clave, es fundamental. No tanto como en Noruega, pero sí es importantísimo dentro de la matriz exportadora. Tiene un techo en los 1,4250 dólares canadienses aproximadamente, donde una ruptura al alza de estos niveles podría llevarlo a los máximos anteriores de los 1,46. A eso hay que sumarle que mientras exista mayor incertidumbre en el mundo, hay menor demanda de petróleo, pero además hay mayor demanda de dólares, porque está considerado como activo de refugio, y los que quieren liquidez, ¿qué van a comprar? La moneda más fuerte del mundo, que es dólar. Muchos pueden decir, pero ¿cómo es la moneda más fuerte si la Fed tiene las tasas en cero? Bueno, ellos hacen políticas monetarias que hace algunos tiempos no existían en los libros, y obviamente eso les favorece a que sigan teniendo una moneda fortalecida. Muchos pueden decir, ya, pero es que eso va a generar que se inyecte dólar en el mundo y en algún momento puede que valga a cero. Podría pasar, mucho más a largo plazo, pero es Estados Unidos, es una economía sólida y que hoy en día tiene la facultad de hacer muchas políticas que incluso no se hayan creado. En base a eso, claramente el dólar sigue siendo un activo de refugio y obviamente los que quieren liquidez van a demandar también dólares. Por lo tanto, por ambas situaciones debiéramos ver algún mayor impulso en este par de divisas si es que llega a romper los 1,42 y si es que el petróleo sigue desplomándose, que ya de hecho el WTI está cotizando en los 12 dólares por barril. Finalmente, el dólar frente al peso mexicano, México también, dentro de su matriz exportadora hay mucho, el petróleo importante, no es lo que marca la diferencia, como es en Noruega, como es el cobre en Chile, pero sí es bastante importante. Y obviamente un mayor impulso del dólar y una debilidad del petróleo también podría apoyar un mayor avance del par de divisas del dólar frente a la moneda mexicana. En este caso, estaríamos con un techo muy marcado en los 25,50 pesos mexicanos aproximadamente, que podría buscar, pero para eso me gustaría más una ruptura sobre los 24,58 aproximadamente. Zona de resistencia que podría ir a tantear en las próximas jornadas o en la jornada de hoy y que en caso de ruptura ya podría buscar los máximos anteriores. Insisto, especialmente si el petróleo sigue cayendo,
y si el dólar se sigue fortaleciendo a nivel mundial. Ahora el petróleo está cotizando bajo los 12 dólares. Eso con lo que es el webinar. Voy a dejar aquí algunos minutitos para leer algunas preguntas. Me imagino que ya pueden haber varias, así que por favor los invito a que puedan hacer todas las consultas pertinentes. Acá. A ver, preguntas. Ya, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto, perfecto. No hay, parece que no hay ninguna pregunta, así que espero que eso sea algo bueno. Bueno, a modo de resumen, entonces hay que estar bastante atentos, porque perfectamente se podría seguir generando una debilidad adicional en el precio del petróleo. Eso, por supuesto, que genera, podría generar volatilidad en estos activos y obviamente, si es que la actividad económica sigue bajo presión, perfectamente se podría generar algún mayor impulso en el dólar frente a las monedas relacionadas al petróleo y obviamente caída en activos, en acciones petroleras. A ver, me preguntan acá lo primero, ¿a qué hora chileno se publica el inventario de petróleo? Hay dos inventarios de petróleo que publica Estados Unidos, uno que es privado y otro que es ya con datos oficiales. El primero se conoce los martes en la tarde, horario chileno no lo tengo a cabalidad en este momento, pero podríamos echar un vistazo. De todas maneras, hay hartas páginas de calendario económico que pueden buscar. Y mañana, lo que sí es importante es que se conoce la cifra oficial de los inventarios de petróleo. Los días miércoles o jueves, por lo general, se conocen las cifras de lo que es los inventarios semanales. De hecho, mañana se conoce a las 10:30 de la mañana, hora Chile. Ese es los inventarios oficiales. El dato previo fue un impulso de más de 19 millones de barriles de petróleo. O sea, estamos hablando de que en ese sentido están acumulando mucho petróleo, y estoy aprovechando de buscar las noticias, y obviamente eso podría seguir generando un mayor exceso de oferta. Acá tengo otra pregunta, pero lamentablemente me sale cortada. Los ETF que mencionaste, los precios de las acciones ahí no alcanzo a leer. Gonzalo, si eres tan amable de poder mandar la segunda parte, que no sé por qué no me aparece. Voy a ver si es que hay alguna otra pregunta por mientras. Sí, hay hartas más. Vamos. ¿Qué tiene dentro del ETF uso? El ETF uso tiene exposición al petróleo estadounidense. Por lo tanto, está muy relacionado a lo que pase con el WTI, en este caso, que es el petróleo de Estados Unidos. Algo más específico con el dólar peso, bueno, más específico no lo he nombrado, pero obviamente si es que hay un mayor impulso del dólar a nivel global, al verse demandado como activo de refugio, obviamente el dólar en Chile también deberá subir. Por otra parte, el peso chileno depende del cobre principalmente, es su principal driver. Como depende mucho del cobre, y si la actividad económica sigue frenada a nivel mundial, el cobre vería una mayor caída. De hecho, hoy día cayó fuertemente el precio del cobre. Si se mantiene esa debilidad en el cobre, en la actividad económica mundial, el peso se seguiría presionando a la baja. ¿Eso qué implicaría? Que por ambas situaciones, el par de divisas podría ir a buscar incluso los máximos históricos de 878. Hola, el bajón en el petróleo podría significar una apreciación en las acciones de Tesla. Podría implicar una apreciación en las acciones de Tesla, pero no es algo tan claro. Acá hay que diferenciar algo. Las expectativas apuntan de que el precio del petróleo en el corto plazo puede seguir bajo presión, sin ningún problema, pero todo apunta a que en el largo plazo deberá recuperarse a medida de que la economía nuevamente empieza a funcionar. De hecho, los precios futuros de petróleo, pensando en el contrato de agosto, septiembre, estaban ayer sobre los 30 dólares, ahora probablemente estén un poco más bajos, cercano a 30 o 28 dólares aproximadamente, pero sí están esperando de que el precio del petróleo efectivamente, a medida que pase el tiempo, debiera tender a subir. Así que yo lo vería más que nada por esa parte. Es un shock lo actual, lo de Tesla puede venir por otros factores igual. Recuerden que Tesla tiene un partnership muy interesante en su empresa SpaceX con la NASA. Así que en base a eso también tienen una línea de negocio muy atractiva
no es una empresa, SpaceX no es una empresa que transe la bolsa, pero también de Elon Musk. Por lo tanto, obviamente impacta el precio de Tesla si es que hay expectativas positivas con esta empresa futurista. A ver. ¿Las empresas como Halliburton tienen el suficiente cash para aguantar los precios de petróleo o podrían quebrar? Muy buena pregunta, Carlos. Cualquier empresa podría quebrar. Lo importante es el anuncio que acaba de hacer Donald Trump. Este anuncio de que dijo, no vamos a dejar caer el precio de, perdón, no vamos a dejar caer al mercado de la energía y al mercado del gas de Estados Unidos. Por lo tanto, eso nos dice claramente que Donald Trump podría buscar salvar a estas empresas. Algo que, por supuesto, sería bastante beneficioso, especialmente para buscar alguna solidez pensando en más largo plazo. Sigamos. Tenemos hartas preguntas más. ¿Podría nuevamente volver a explicar la lógica de consumo de petróleo y cómo influyen esas monedas? Por supuesto, Pablo. Hay que pensar de la siguiente forma. Si un país exporta principalmente petróleo, o es muy importante el petróleo en su matriz exportadora, ellos al vender el petróleo al exterior van a recibir dólares, que es el intercambio oficial prácticamente del mundo. Por lo tanto, si es que el precio del petróleo baja, como lo está haciendo hoy en día, si es que baja con fuerza el precio del petróleo, cada vez esa economía va a recibir menos dólares. Si recibe menos dólares, hay un exceso de demanda interna de dólares, porque hay pocos dólares que están llegando. ¿Y eso qué implica? Implica que el dólar se fortalece frente a la moneda local, que en este caso podría ser la corona noruega, el peso mexicano y el dólar canadiense. Ahí espero que haya quedado un poco más claro. ¿Puedes aclarar un poco más sobre los vencimientos de contratos WTI, en particular el actual de junio? Los contratos futuros tienen expiración porque es súper sencillo. Si yo estoy comprando un contrato futuro en el mercado real del petróleo del mes de junio, significa que cuando expire el contrato van a llegar los barriles de petróleo que yo tendría que ir a buscarlo efectivamente a algún puerto o donde sea la distribución. Obviamente eso ya pasa muy poco en el mercado actual. La gran mayoría somos especuladores y obviamente tratamos de buscar alguna utilidad con la variación de precios. Por lo tanto, por eso que los CFD, los contratos por diferencia, son muy favorables en base a esa situación. ¿Qué implica? Implica de que cuando está a punto de expirar un contrato, como lo que pasó con el de mayo, como nadie está demandando petróleo porque la industria está paralizada, está prácticamente paralizada, obviamente nadie lo estaba comprando y por eso cayó fuerte el precio y por eso tenía un precio muy distinto al petróleo de junio, ¿ok? Ya el de junio está incorporando algunas estimaciones un poco más favorables. Y esas mismas estimaciones más favorables se siguen generando para los próximos contratos que vienen durante agosto, septiembre, etcétera, julio, agosto, septiembre, etcétera, etcétera, ¿ok? Los contratos tienen expiración, ¿ya? Y en el caso del WTI son contratos mensuales, por lo tanto, cada un mes expira el contrato y ahí se abre un contrato nuevo. Esos son básicamente los contratos futuros. ¿El petróleo de otros países o del Oriente Medio no influye? Por supuesto que influye mucho. El tema es que como son productos extremadamente similares, no hay mucha diferencia entre el petróleo, son commodities. Obviamente que mientras si cae el precio del petróleo en Estados Unidos por una menor demanda, también va a caer en el precio del petróleo de la OPEP, el precio que lo vende Venezuela, etcétera, que lo vende Arabia Saudí. De todos los países se va a generar un precio mucho menor. Por lo tanto, como son bienes sustitutos, no importa mucho si es que uno en específico está cayendo, porque en teoría deberán caer todos de una forma bastante similar. Así que más que influya en el precio del Medio Oriente o de otros lados al precio del WTI, es el precio del petróleo generalizado que está cayendo. Saludos desde Perú, saludos César. ¿Esa volatilidad del petróleo hasta cuándo consideras que durará? Difícil poder saberlo. En el corto plazo, sin duda, vamos a seguir con toda esta volatilidad. Mientras no haya una situación clara con la pandemia actual, con una eventual vacuna que sea favorable, obviamente va a seguir la incertidumbre, va a seguir la actividad económica
bastante congelada en el mundo. Y mientras esa situación perdure, por supuesto que no va a haber demanda por materias primas o se va a limitar mucho. Y si se limita mucho, el precio podría seguir bajo. ¿Ok? Por tanto, en el corto plazo podríamos ver alguna mayor debilidad, sin lugar a dudas. Pensando más a largo plazo y que ojalá sea lo antes posible que se recupere toda la situación de la pandemia actual, ya podríamos empezar a ver, obviamente, precios más favorables en acciones petroleras, en el petróleo, por supuesto, y también eso generaría hartas alternativas. Vamos a seguir viendo más. Hay hartas preguntas, así que en honor al tiempo, no, lamentablemente no voy a poder hacer todas, pero todas las dudas que tengan pueden hacerlas llegar al email hola@capitalia.com y ahí vamos a estar respondiéndolas sin ningún problema. A ver, tenemos hartas. ¿Por qué las? Muy buena pregunta, Claudio. ¿Qué significa la modificación de márgenes? ¿Cómo nos afecta? Muy buena pregunta. Desde mañana, el margen exigido, que es la garantía para operar el petróleo, WTI y Brent, los contratos futuros, va a pasar de 1% a 2,5%. Eso no lo estamos haciendo nosotros de forma arbitraria porque queremos hacerlo. Esto pasa porque el mercado internacional del petróleo ha estado extremadamente volátil y eso cambia las condiciones financieras y las condiciones, por supuesto, para los instrumentos que nosotros podemos ofrecer en la plataforma. En base a esa situación se tienen que hacer estos ajustes. Obviamente lo tratamos de avisar con la mayor anticipación que podamos, pero afuera también están cambiando las condiciones a todos nosotros, a los brokers, y pueden empezar a revisar distintos lugares que efectivamente están los márgenes mayores, considerando la situación que vive el petróleo. En base a eso, obviamente teníamos que adaptarnos porque si no, no podríamos seguir funcionando con márgenes tan bajos que lamentablemente afuera están subiendo. Nosotros estaríamos felices de poder continuar con un margen bajo, que el 1% obviamente es bastante atractivo, pero lamentablemente el mercado internacional no nos permite hacer eso, considerando la situación que se vive actualmente. Ojalá cuando todo esto ya pase podamos volver a los niveles anteriores de márgenes y obviamente hay que tomar todas las prevenciones. Así que muy buena pregunta, Claudio, porque ahí me acordé también de poder aclararlo. ¿Cómo puedo invertir en los ETF que mencionaste? Buena pregunta, Pablo. Primero, los ETF son, solamente uno puede adquirir posiciones de compra. Uno no se puede ir corto, uno no puede hacer una venta corta en lo que son los ETF. Y obviamente, ¿dónde puede invertir? En la plataforma de Capitalia, por supuesto. Puede escribir al hola@capitalia.com y ahí comentar cómo crear alguna cuenta y ahí obviamente se va a explicar todo con detalle de invertir en estos ETF. Así que feliz de esperarte para ir viendo esas alternativas. Vamos, ahí me están diciendo, ¿cuánto sería el spread del petróleo? De 1 a 2,5, por lo que les comenté anteriormente. Así que súper, ya me preguntaron harto eso. Las acciones petroleras no acompañaron la brusca caída del petróleo como pasó en marzo. Sí, efectivamente. Hay dos cosas de por qué las acciones petroleras no cayeron tan fuerte. Lo primero es porque está Estados Unidos, la Reserva Federal, el principal banco central del mundo, con unos estímulos monetarios sin precedentes. Esos estímulos monetarios, por supuesto, que favorecen mucho a las compañías. Y obviamente, mientras mayor cantidad de estímulos exista, va a ser mucho más favorable para las acciones de poder sobresalir de la situación actual. Lo segundo es que obviamente estos comentarios de Donald Trump son bastante favorables. Si bien hoy día se oficializó, ya habían algunos rumores de que efectivamente podría apoyar al sector energético específicamente, considerando las últimas caídas del precio del crudo. Así que en ese sentido ha tenido estos dos apoyos muy importantes de que las acciones no sean extremadamente tan perjudicadas. ¿Cómo puedo aprender a invertir en futuros, etcétera? Tenemos charlas diarias a las 8:40 de la mañana, hora Chile, en nuestra página de Facebook Live. Son transmisiones que también quedan grabadas. Ahí se analizan alternativas para el día. Hacemos webinars durante toda la semana. Estamos haciendo muchos webinars, muchos seminarios online y después quedan todos colgados, todos grabados en nuestra página de YouTube. En YouTube entran a la página de Capitalia y van a encontrar todo el material para buscar cómo invertir y mucha educación financiera. Ya, perfecto, ya. Ahí creo que ya traté de responder la gran mayoría de preguntas. Súper.
Bueno, eso con el seminario online, con el webinar de hoy, tratando de ver todas las situaciones del petróleo y las alternativas que nos puede ir generando. Ya está cotizando los $11.33, sigue cayendo el precio del petróleo, estuvo de hecho levemente, o sea, algunos minutos bajo los $11. Cualquier duda que haya quedado y que quizás haya pasado y no haya podido responder, los invito a que manden un email, hola@capitaria.com, y felices los podemos ayudar con cualquier solicitud que tengan. Muchas gracias por estar ahí y espero que nos encontremos en una nueva ocasión. Hasta luego.